Ellos que les ha tocado la lotería van a llevar de una manera pues, con más alivio este mes de enero, que es costoso, es la tradicional cuesta de enero que empieza ya, porque en Navidad pues quizá nos reparamos en gastos, pero después pues queda todavía mucho mes y hay que afrontar algunas subidas, Nerea. Sí, Miriam, ahora toca hacer números para sobrellevar mejor y mitigar en la medida de lo posible esa cuesta de enero. ¿Cómo podemos afrontarla? Pues vamos a mostrarles algunos de los consejos que dan los expertos económicos para poder llevarla mejor o al menos no llevarnos algún susto y conseguir llegar a final de mes. Pues bien, primero podemos empezar por esos gastos evitables. ¿Cuáles serían? Pues fundamentalmente los que destinamos en la partida de ocio. Podemos ver cuáles son los gastos necesarios que sí o sí tenemos que llevar a cabo y evitar esos que son innecesarios o que se pueden evitar. También comparar los precios antes de ir a comprar, especialmente en la cesta de la compra. Comparar con otros supermercados para ver cuánto dinero nos podemos ahorrar en esa cesta de la compra, especialmente en este mes de enero. Evitar las compras compulsivas, estábamos hablando ya de ese consumo responsable, está bien ir de rebajas, pero evitemos esas compras compulsivas y optar por cosas que verdaderamente necesitemos. Abaratar las facturas en la medida de lo posible, luego hablaremos del gas y la luz, pero lo cierto es que se van a ver encarecidas a partir de este mes de enero, así que también debemos evitar en la medida de lo posible dejar las luces encendidas más de la cuenta y poner el gas también más de lo debido. Y evitar sobre todo préstamos innecesarios, muy importantes. Si nos vemos apurados, es preferible tener que pedir dinero, por ejemplo, a un familiar antes que esos préstamos online que, como sabemos, tienen unos intereses muy elevados. Nerea, hablamos con Camilo Deza del Colegio de Economistas de Aragón. Hola Camilo, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Es el mes más difícil para las familias en su economía doméstica, podemos decir? Hombre, es un mes complicado, sí, la verdad. El IPC ya cerró en un nivel del 2,8 en diciembre del 24 y este año, pues bueno, como bien habéis ilustrado, hay que tener cierto control de los gastos que vamos a asumir. Yo siempre aconsejo, en la medida de lo posible, llevar un control. Bien, a mí me gusta mucho la herramienta de Excel, pero si no estamos familiarizados con ella, pues un listado un poquito de los gastos ya no solamente del mes de enero, sino a ser posible de todo el año, es lo que yo aconsejo, para también poder comparar con el año anterior, en qué nivel estamos y ser capaces de organizarnos siguiendo una regla muy habitual que todos los que nos están escuchando habrán oído alguna vez, que es esa del 50-30-20, ¿no? Intentar que nuestros gastos básicos no superen el umbral del 50% de nuestros ingresos, no gastar más de un 30% en cuanto a ocio y, si ya es posible, en la medida de la economía de cada uno, intentar ahorrar ese 20% que nos queda hasta el total de nuestros ingresos mensuales. Bueno, no sé si eso es posible, está muy bien como concepto y consejo y hacer, ¿no?, tu Excel, pero quizás es complicado para muchas familias. Y hay familias, bueno, estábamos comentando, no pedir préstamos porque luego hay intereses muy altos, pero es que hay quien los ha pedido ya al comienzo de la Navidad, lo hemos contado en este programa, para pagar pues incluso los regalos, las cenas, las comidas, y ahora es cuando se empiezan a enfrentar a esos intereses, aparte de los gastos que ya llevaban. Camilo. A ver, si se da esa situación, realmente nos podemos ver en un momento complicado, sobre todo ahora en enero. Si hemos financiado gastos más encaminados quizá al ocio que a necesidades básicas mediante préstamos de intereses muy altos. Me da igual que sean préstamos de tipo online que préstamos en entidades bancarias. Claro, por suerte en Aragón somos economías muy familiares. Si existe la posibilidad de, como bien decíais, intentar que nos financien familiares cercanos ciertos gastos y después devolvérselo, nos vamos a ahorrar una cantidad importante de dinero en cuanto a intereses. Pero claro, yo lo que siempre aconsejo, insisto, dentro de las medidas y las posibilidades de cada uno, es intentar no financiar nada que no sea totalmente necesario. Bueno, por otra parte, sí que es cierto que va a haber una buena noticia para todas las personas que tengan hipoteca, y es que el Euribor de comienzos de este año está más de un 1% por debajo de como estaba en enero del 24, lo cual quiere decir que, bueno, por lo menos en términos hipotecarios nuestra carga se va a aliviar. Si nos revisan ahora mismo el tipo de interés de nuestra hipoteca, vamos a pagar menos intereses. Pero lo que yo siempre procuro y trato de que la gente sea cauta es en cuanto al tema de la financiación del ocio. La financiación del ocio, a pesar de que todos queremos poder, pues, viajar, tener una cena de Navidad muy bonita y demás, hay veces que hay que tener mucha cautela en ello. Claro, porque luego te puedes entrampar y no salir de ahí por haberte, ¿no?, hecho unas vacaciones o una escapada, o por haber gastado en cenas y comidas. Pues Camilo Deza, tenemos en cuenta estos consejos y gracias por haberse asomado aquí y ahora en este martes. Un saludo. Otro.
Bueno, pues hay que seguir los consejos del experto, Sí. porque lo que pasa es eso, que hay gente que ya se ha endeudado durante la Navidad. Claro. Y ahora tiene que pagar esos intereses. Todo llega. Que no son bajos. Lo que pasa es que Por la haber hecho regla... una escapada, un viaje o unos gastos también de la propia Navidad, incluso de regalos. Claro, la propia regla que nos marca el experto, el economista del 50-30-20, le ha faltado decir que de no poderse aplicar, que en el 20% de los casos es muy habitual, hay que recortar de ahí para adelante, para atrás, ¿no? Es decir, ¿cómo queda ese 50? A lo mejor se incrementan todos los que son gastos fijos o pseudofijos y desde luego el ocio, ¿no? Que esta época, estos últimos días, estas últimas semanas se ha disparado por compromiso social, por gusto y porque ya estás acabando el año y dices, bueno, yo quemo las naves, ¿no? Hay que ver que la capacidad de ahorro en España es muy pequeña todavía y se contrapone con otros números que salen, sobre todo en estos balances de final de año, de que se siguen pagando pisos a tocateja con dinero sin tener necesidad de ir al banco a financiarse con una hipoteca, aunque sean en buenas condiciones ahora, ¿no? Yo creo que son informaciones que están encontradas, unas con otras no casan con una misma realidad, pero no cabe duda que lo explican los técnicos y tiene que ser así, ¿no? Yo no acierto a entender cómo, pero vivimos con realidades diferentes, eso está claro, y en cuanto al gasto, en esta época de Navidad vemos que muchas veces familias se entrampan con la mejor fe, pero desconociendo que esos créditos rápidos, ya sean presenciales o online, al final tienen un alto poder de interés que es lo que condena realmente a pagar el resto del año. Bueno, yo siempre decía a mis alumnos en clase, con mi deseo de educarles, no solamente de explicarles unos contenidos de historia, sino también de educarles, que tenían dos Cs en su vida, que eran ciudadanos y consumidores, y que ambas cosas tendrían que hacerla con sensatez, con criterio y con formación. Y yo creo que ahora la clave no es hablar como ciudadanos, sino como consumidores. Y es muy difícil en la sociedad que hemos hecho fundamentalmente consumista y que se basa, bueno, pues el prestigio social y el poder y la imagen en el consumo, pues sustraerse a eso. Claro. Y yo creo que ese es uno de los temas que habría que intentar por todos los medios, crear ciudadanos con espíritu crítico y con capacidad de pensamiento para que no consuman por consumir. Y ciertamente estos momentos de la Navidad son terribles, solo hay que ver los medios de comunicación, las calles, las ciudades, que todas invitan al consumo, como tú dices. Sí. Invitan al ocio, que es muy caro, el ocio ha subido muchísimo en nuestro país, e invitan también a consumir y consumir productos de regalos y productos caros. Entonces yo creo que todavía más, me parece más importante lo que yo les decía, yo le diría más, es decir, yo creo, pues a mí me parece muy importante, bueno, pues que haya entrevistas como esta, de que nos digan, seamos responsables, sepamos consumir, sepamos cuáles son nuestros gastos fijos, con lo que podemos consumir y qué es realmente lo que ganamos para no entramparnos, porque al final lo tenemos que pagar. Claro. Es decir, por lo tanto, yo creo que es cada vez más importante que eduquemos a la gente con criterio para consumir racionalmente y adecuadamente y que no se encuentren en la situación que planteaba el experto que nos ha hablado y que nos ha explicado cuál es la situación de la mayor parte de los ciudadanos en este momento. Bueno, la educación financiera que has mencionado es importante, desde luego. Y igual sería así necesaria, ¿no?, para los niños, porque siendo adultos a veces metemos la pata hasta el fondo con la economía. Que la educación yo no estoy en contra, por supuesto, de la educación, pero yo creo que la cruda realidad está educando. Es decir, hoy ha salido un dato muy, muy elocuente, y es que, según parece, más de 100.000 personas en España tienen 3 empleos. Y eso es para... Evidentemente habrá un gasto superfluo, yo no digo que no lo haya, pero desde luego los indiscutibles, los ineludibles son muy altos. No hay más que pensar en lo que cuesta la energía, lo que cuesta la gasolina, en fin, y el tema hipotecario, aunque haya bajado, los precios de los pisos son estratosféricos. Es decir, que estamos ante una situación pues mucho más oscura de lo que las luces navideñas nos transmiten. Eso yo creo que es una realidad. Y ese dato de los 100.000 españoles con 3 empleos, pues es preocupante. Y el dato que da, o uno de los datos que da el experto, yo lo considero relevante. Si consiguiéramos hacer una Excel o a mano, ¿no?, los gastos y poder comparar un año con otro, veríamos la evolución, ¿no?, de nuestros gastos y de nuestra situación en relación al crecimiento del sueldo, aquel que lo haya podido mantener, que no estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces ya cambiaría la variable. Pero en mismas condiciones veríamos un poco el poder comparar y ahí es donde podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones. Claro, pero la realidad pasa lo mismo que antes, es muy poliédrica, claro, y con muchos claroscuros. Hay gente que evidentemente está en la situación que tú planteas,
gas, pero en España hay un crecimiento importante. Bien, es cierto que es macroeconómico, pero también llega a lo micro, porque el empleo está subiendo, y lo hemos visto en nuestra comunidad. Sí, es sí. decir, son unos datos que, bueno, son muy favorables a la situación, pero claro, no toda la situación es igual. Es decir, hay situaciones de vulnerabilidad y desigualdad, y ahí la clave son las políticas del gobierno que, bueno, pues que ayuden a esas personas que están en esa situación. Claro. Con lo cual, es que la realidad no es homogénea. Tenemos que ser muy conscientes de que hay muchas realidades y muchos datos a la hora de analizar para que, bueno, pues nuestra conclusión de cuál es el momento en que estamos viviendo sea lo más ajustado posible a lo que estamos viendo. Y en cuanto al ocio y al consumo, y yo lo dejo ahí, a mí esta Navidad me ha llamado la atención la eclosión que ha tenido el fenómeno del tardeo, por ejemplo, sí, que bueno, es unánime. Estos años atrás venía, pero este año yo creo que está ya no desbordado. Quiero decir, simplemente se ha buscado un hueco de ocio. de Zaragoza, esas imágenes inamovibles. del efecto pandemia, Viene desde la pandemia, eso ya se ha implantado y es otra forma de ocio. Pero es Lo que que ya pasa es que, Miguel, también es cierto era como un recurso, y ahora los hogares españoles ahorraron relativamente como consecuencia de un momento determinado de la pandemia. Cuando termina la pandemia quieren consumir lo que han ahorrado, no solamente el efecto tardeo, los viajes. Ya. Ve por el mundo mundial y verás la cantidad de gente que ves españoles. Yo recuerdo una frase que me dijo una persona que tenía un lugar muy, muy agradable en la ciudad y me dijo, es como si no hubiera un mañana. A mí esa Vivir frase... el momento, que también sí, ha salido me de dijo, la pandemia. Pilar, es como si no... Le dije, Gonzalo, ¿qué pasa? No hay forma de entrar en tu casa, o sea, en tu sitio, ¿no? Es la calle La Tasa, que luego la traspasada y tal. Me dice, Pilar, es como si no hubiera un mañana. A mí el como si no hubiera un mañana me reflejó perfectamente qué es lo que habíamos sufrido los españoles y por qué se había producido esa situación de que, como si no hubiera un mañana, entonces estamos consumiendo. Bueno, es que nos enfrentábamos en aquel momento a algo que no sabíamos dónde tenía final. No Y que sabíamos. cobraba 1000 vidas al día, no nos olvidemos. 1000 vidas al día, sin final, una situación que desconocíamos. Si hubiera hablado alguien de la peste del 36, pues claro, hubieran dicho, no, esto se curará, pero claro, ya no estaban vivos. Bueno, estamos hablando de la cuesta de enero, una cuesta de enero que también es energética porque sube la luz y el gas, Nerea. Nuevos, Miriam, vamos a ver cómo también nuestras facturas se encarecen, tanto la de la luz como del gas. Se lo van a ver reflejado en este momento en sus pantallas. ¿En qué se va a traducir? ¿Cuánto más vamos a pagar? Pues bien, en el caso de la electricidad recupera ese 21% de IVA. Recordemos que desde junio de 2021 estaba en el 10% de IVA y ahora recupera ese 21%, por lo que nuestras facturas también se van a ver incrementadas. Eso sí, lo cierto es que aunque estamos superando de media en torno a los 100 euros el megavatio hora, si nos fijamos en torno a hace un año, estas mismas fechas, la luz ahora mismo está más barata que hace un año, pero sí que ese IVA se va a notar en las facturas. Eso en cuanto a la luz. Y en cuanto al gas, pues bien, se incrementa en este mes de enero un 10% la tarifa regulada, la tarifa conocida como TUR se va a ver incrementada, y esto en proporción al año pasado significa seguimos estando por debajo, un 22% menos, pero sí que se va a notar ese incremento con respecto a los meses anteriores, y que supone pues entre 20 y 60 euros al año en función también del gasto que hagamos del gas. Así que tenemos que tener cierto control sobre el gas y la luz para no llevarnos un susto en la factura. Gracias, Nerea. Hablamos con Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo esa subida de la luz, bueno, que sube también al 21%. Entendemos que porque la luz no está como estaba hace ya pues muchos meses, cuando la veíamos por las nubes. Eso también ha producido que se deje de que vuelva el IVA al lugar que le correspondía. Por empezar con la luz, luego vamos con el gas. Así es, efectivamente, nosotros teníamos históricamente un tipo general de IVA en la factura de la luz. Esto es muy discutible, pues no todos los países europeos lo tienen así. Ya sabemos que la luz se utiliza para muchas cosas, la electricidad, para hablar con más propiedad. Y por tanto, pues claro, pues hay algunos usos básicos que todos estaríamos de acuerdo seguramente en que tienen que tener un IVA reducido o incluso súper reducido, y sin embargo hay otros usos que no. Por ejemplo, todo el mundo tiene claro la electricidad básica para encender una bombilla, ¿no?, de casa. Creo que estaríamos de acuerdo que tendría que tener un tipo de reducido o súper reducido. Sin embargo, la electricidad que se utiliza para calentar un jacuzzi, pues no, ¿vale? Y entonces aquí la dificultad precisamente está en eso, en determinar qué parte de la energía tiene un uso básico y cuál no. Pero bueno, ya digo que más allá de esa polémica que siempre ha existido y seguirá existiendo, efectivamente hasta el inicio de la crisis de Ucrania, en España teníamos el IVA general para la electricidad, el IVA del 21%. Con la crisis que se derivó a partir de la invasión de Rusia en 2022, pues esto dio lugar a que el gobierno pues actuara. Primero lo bajó al 10%, luego al 5%, luego volvió a subir al 10%. Y ya durante el año pasado, durante 2024, lo que estaba es que ese IVA estaba vinculado al precio del mercado mayorista.
Si ese precio estaba por debajo de un cierto nivel, en torno a los 50 euros el megavatio hora, 45, lo que ocurría es que si bajaba, digamos, la luz mucho, pues volvía el IVA al 21, y si no, bajaba. Y por esa razón, durante el año pasado, en primavera, que es cuando la electricidad se desplomó de precio, pues el IVA volvió durante unos meses al 21, pero luego se recuperó en verano de nuevo al 10, y ahora ya ha vuelto, efectivamente, ya sin ninguna indexación, digamos, a ese mercado mayorista, ha vuelto a su tipo original del 21. ¿Estamos todavía a los niveles precrisis? Pues no, ciertamente no, pero estamos muy cerca. Hemos cerrado el año 2024 con un precio mayorista del orden de 60 euros el megavatio hora. Lo habitual es tener un precio entre 40 y 50. O sea, es decir, estamos muy lejos de los 200 euros de 2022, muy lejos de los 100 euros de 2023, pero todavía estamos un poquito por encima de los niveles previos a la crisis, y por tanto sí que vamos a notar esa subida del IVA del 10 al 21% a partir de ahora, a partir del 1 de enero. Por tanto, Jorge, para ser prácticos, ¿qué consejo dar? Porque esto afecta, da igual la tarifa, pues sería mirar un poco el consumo, ¿no? Bueno, la subida del IVA es inapelable, efectivamente, es para todo el mundo. Yo ahí lo que recomiendo claramente es una tarifa a precio variable, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo que ocurre es que siguen teniendo tarifas a precio fija. Las tarifas a precio fijo te dejan muy tranquilo porque sabes lo que va a pagar, pero al final uno normalmente en el más del 90% de los casos acaba pagando mucho más a final de año, ¿no? Entonces, la tarifa variable es verdad que no sabes a ciencia cierta cuándo vas a pagar, depende mucho de la meteorología, de esas horas donde cuando hace mucho sol o mucho viento, pues el precio se hunde y sin embargo en otros momentos no, pero al final a largo plazo, casi siempre, ya digo, 90% de los casos acabas pagando mucho menos. Cuando digo mucho menos es de media un 30% menos que en una tarifa a precio fijo, ¿no? Así que sí, eso por supuesto. Y luego, claro, una vez que ya tiene uno una tarifa buena, que ya digo que yo recomiendo esa tarifa variable, tiene que tratar de consumir lo menos posible y sobre todo a las horas donde es más barata la electricidad. Fijaros que lo que está ocurriendo en España en el último año ha sido ya clarísimo, es que en las horas de sol normalmente el precio de la luz se hunde en cuanto sale un poquito el sol. Ahora en invierno es menos claro, pero desde luego en primavera, en verano y en otoño es clarísimo. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esas personas que tienen una tarifa a precio variable, si además son capaces de concentrar el consumo de energía en las horas donde hace sol, pues el precio realmente es mucho más barato, mucho más de un 30%, se pueden ahorrar incluso un 50% de su factura de la luz. Así que esa es la combinación para mí ideal, tener una tarifa a precio variable y además, en la medida de lo posible, tampoco sin obsesionarse, pero en la medida posible tratar de consumir en las horas donde hace sol. Bueno, pues lo tenemos en cuenta y vamos ahora con el gas, con esa subida del 10% para esa tarifa TUR que tanto se recomendaban los expertos en un momento dado. Y la seguimos recomendando, la seguimos recomendando porque esa tarifa sigue siendo, está muy por debajo de las tarifas del mercado libre, ¿no? Efectivamente, el gas natural ha subido en el último trimestre. Estas tarifas se actualizan trimestralmente, la tarifa, la TUR, la tarifa último recurso, que es la que fija el gobierno, y como ha subido la materia prima, el gas natural, pues eso se ha trasladado a ese precio. Es lo habitual en invierno, por otra parte, bajará de nuevo en la próxima revisión a partir de abril, ya lo anticipo, que habrá una fuerte bajada de esa tarifa del gas. Los consumidores que están acogidos a esta tarifa ya lo saben. Normalmente cuando más utilizamos gas en Europa es durante el invierno, lo hacemos para calentar las casas y las oficinas y en fin, todos los edificios. Entonces, bueno, pues es lo habitual, sube el gas en invierno. En este caso el IVA ya lo teníamos en el 21%, así que ahora no tiene una subida adicional por esto, sino que se debe exclusivamente a esa subida en la materia prima. Sabemos que hay tensiones internacionales, tanto en Oriente Medio como en Ucrania, que siguen empujando para arriba el precio del gas en algunos momentos, y aquí lo que ha habido es, bueno, pues lo habrán oído los telespectadores, el 1 de enero se cortó el tránsito de gas ruso a través de Ucrania, que a pesar de la guerra se venía manteniendo porque beneficiaba a ambos países, ¿no? Bueno, pues esto se ha cortado desde el día 1 de enero y esto ha tenido una influencia notable en los últimos 2 meses de subida del precio del gas, y eso es lo que ha reflejado esa subida de la TUR, ¿no? Por tanto, sí, es una subida de la TUR del 10-11%, dependiendo del tipo de tarifa, pero lo que tengo que decir es que en el mercado libre los precios siguen siendo mucho mayores a los de la TUR, así que mi recomendación, a pesar de esa subida del 10 o del 11%, sigue siendo mantenerse en esa tarifa regulada, en esa TUR. Pues Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, muchas gracias por habernos aclarado lo que suponen ambas subidas y qué camino seguir. Un saludo. Un saludo, buenos días. ¿Querías empezar tú, Bueno, Iván, yo creo que esto incide directamente en el esquema que nos ha presentado el anterior entrevistado del bloque del 50%, ¿no?
Claro, pero es que es un bloque, vuelvo a insistir, que es ineludible. O sea, podemos reducir en el famoso del 30 del ocio, de no salir a tomarte una caña, pero claro, la calefacción, la luz hay que darla, la lavadora, en fin, son cosas ineludibles. ¿Qué hacer? Pues lo que él ha dicho, pero vamos, lo que está claro es que esto incide muy negativamente en las economías domésticas, y yo creo que la única solución a esta precarización de la sociedad española es dinamizar el mercado de trabajo, porque si no, pues no va a haber solución, va a haber cada vez más gente pues, con unas estrecheces económicas que lo van a impedir pues tener una vida mucho más acorde con sus anhelos, ¿no? Bueno, pero es verdad que si sube el IVA también es porque ha mejorado la situación tanto de la luz. Sí, pero de algún modo el IVA viene a ocupar lo que antes se había perdido con... viene a equilibrar el precio de cuando estaba más alto, aparentemente, por lo que ha dicho el experto. O sea, que en cierto modo, al fin y al cabo, el gasto doméstico sigue siendo muy parecido, o eso deduzco yo. O hay que seguir los consejos de quienes saben, porque igual que hablamos antes de la educación financiera, también estaría bien que hablamos mucho cuando se disparó el precio de la luz sobre cómo entender la factura, a qué tarifa acogerse, conocer los términos y conocer cómo uno puede ahorrar es importante, y se puede ahorrar mucho, como nos explicaba el experto, ¿no? Con determinado tipo de tarifa y teniendo en cuenta también la situación de las renovables. Yo creo que una de las virtudes de nuestro experto, de Jorge, al que yo sigo, y cuando lo veo fijo el interés en él, porque lo explica francamente bien para que lo entendamos. No nos lleva a entender una factura, que yo creo que eso ya es para otro día, ¿no? Pero sí para entender el concepto y entender de dónde... No nos alivia mucho, pero entendemos de dónde viene. Es decir, a veces los conflictos bélicos, hablaba de Ucrania y de otras cosas, que suponen unas consecuencias que al final nosotros como consumidores, cuando hacía la distinción con buen criterio Pilar entre lo que es un consumidor y lo que es un alumno, ¿no? Decías antes, o un ciudadano, quiero decir, como consumidores tenemos que entender también por qué está pasando esto, ¿no? No todos son decisiones políticas, es decir, yo creo que ningún político quiere subirnos los impuestos porque sí, porque sabe que además eso está visto como una decisión de él y que al final se le da la vuelta, ¿no? Es decir, una cosa son las subidas que pueden ser discutibles, pero estas es que parecen que nos tocan de facto, ¿no? Y es verdad, cuando llega abril se abaratan los productos porque los consumimos menos, hay más viento, hay más sol, eso genera otro tipo de energía. Claro, es que estamos en un bucle que se repite de año en año. Lo que pasa es que yo creo que nos escarmentamos y volvemos a alarmarnos cada año por estas fechas cuando nos dicen lo mismo del año pasado. Es decir, vuelve a haber una subida más o menos explicada, más o menos argumentada, pero estamos en lo mismo y tendremos que convenir que al final los ciclos en esto de consumo de los precios son anuales, que yo creo que es la forma de verlo también. Cuando hablaba el anterior invitado de hacer un estadillo de gastos de los de un año a otro, pues es que al final la cuenta se tiene que hacer de forma anual y veremos dónde queda el equilibrio. Pero la recomendación es clara, tarifas, la TUR y la tarifa libre en el gas, o sea que... Bueno, una vez más creo que es muy importante oír, como tú dices, las personas que saben y nos cuentan, porque no todos sabemos. Yo realmente no sé tanto como nuestro invitado, que nos ha explicado todos los problemas que hay de la subida de los precios de la luz y del gas. Hay un tema evidente, y es que la subida se produjo como consecuencia de una guerra, de la guerra de Ucrania. Y ahí es donde están los gobiernos, y la política de los gobiernos es para ayudar a que, bueno, pues determinadas personas, sobre todo las más vulnerables, no se sientan afectadas por esa subida tan importante, y hay una política también que han hecho fundamentalmente para proteger esto. Pero hay una cosa que también querría yo para terminar, porque habéis explicado bien vosotros los temas, es que el IVA es un impuesto indirecto. Y los impuestos indirectos, bueno, son para todos. Y entonces yo creo que la clave de los impuestos es que son igualitarios y son fundamentales cuando son los directos, porque los directos están en relación en tu patrimonio y a lo que tú ganas, y el indirecto es de todos. Por lo tanto, creo que la política de los gobiernos en los impuestos indirectos es fundamental, y es la política que ha hecho el gobierno, proteger un poco ese IVA frente a los, bueno, un impuesto indirecto. Y hay una cosa que el otro día vimos que a mí me llamó muchísimo la atención en relación al IVA de determinados productos, no de productos como el gas y la electricidad. Me quedé totalmente sorprendida, es cuando, bueno, se subía el IVA de algunos productos porque se habían bajado como consecuencia de la crisis y demás, pero resulta que no había beneficiado a los consumidores, sino que, bueno, quizá las cadenas de distribución se habían beneficiado de esos productos, no sé si era aceite, patatas. Estuvimos hablando en un programa que me parece que no estabas tú, Miriam. Entonces, a mí me impactó muchísimo, porque ¿dónde se ha quedado ese dinero que el Estado no ha recaudado? Porque cuando bajas el IVA, el Estado no recauda, y si no hay ingresos, no hay sociedad del bienestar. Eso lo hemos hablado con Entonces,
Facua, claro, en esas exactamente. A mí ocasiones, lo ¿qué de pasa? Facua me pareció excepcional, porque puso de manifiesto cómo se había rebajado IVA, es decir, IVA que no se había, evidentemente no había ido porque eso es un coste que el Estado había mantenido y que no había beneficiado a los consumidores. Entonces, a mí todo este tema me parece muy importante que lo expliquéis muy bien, que lo relacionéis muy bien, porque hay que saber ese impuesto indirecto cómo después al final perjudica a quien más necesita, que es fundamentalmente el mantenimiento de determinados servicios públicos. Y además en beneficio de quien se toma la medida. Claro, claro, es tremendo. A mí lo de Facua el otro día me pareció en beneficiar, espectacular. Y al final ni yo me beneficio ni el Estado recauda más. Y como sospechábamos, un salto. No se sabe si es un sistema de distribución, ¿qué era? Porque era de productos alimenticios. Claro, sí. No era como en ese tema que se ve más claro, que es la luz y el gas. Me pareció tremenda e espectacular esa información para descubrir cómo funciona todos los temas del IVA. Convendremos que al final los grandes beneficiarios fueron las cadenas de distribución alimentaria. Me pareció tremenda. Aunque ellos lo niegan. Pero yo añadiría más leña También al fuego. los productores dicen que ellos no han... Más leña al fuego del derroche, de las fugas de capital, o como se le quiera llamar a lo que estáis exponiendo aquí, la cantidad de gasto superfluo en el que incurre el Estado autonómico español. Eso, vamos, es absolutamente ineludible. La cantidad de duplicidades es enorme. Si vas viajando por España, pues te das cuenta que los mismos organismos se replican una y otra vez para mantener una serie de redes clientelares. Adelgazar esa administración también dinamizaría mucho la economía y serviría para que esos sectores más vulnerables pues tuvieran más destino de recursos. Claro, ¿y quién empieza a hacerlo? Porque ese discurso yo lo llevo yendo décadas, pero... Eso nadie. No empieza nadie. Yo creo que abre otro tema, que será muy complicado entrar en ese tema, porque la clave es qué servicios son necesarios para mantener determinados servicios públicos y cuándo lo son. Determinado número de asesores no son fundamentales, pero mantener una biblioteca abierta es fundamental para los ciudadanos. No, yo no hablo de bibliotecas. Que la escuela funcione es fundamental para los ciudadanos, que la sanidad haya médicos es fundamental. Con lo cual, en el Estado autonómico hay que distinguir muy bien lo que es la gestión de servicios del Estado autonómico o lo que son determinados aspectos del Estado autonómico que tú llamas, por ejemplo, determinados asesores, etcétera, etcétera. Eso habría que determinarlo muy bien para saber cuál es lo superfluo y lo que no. De algo más que asesores. Hablo pues de duplicidades absolutamente artificiosas y eso habría que verlas uno a uno para valorarlas correctamente.